El grupo de adolescentes estaba feliz con la llegada de las vacaciones de invierno. Sobre todo Diego, quien había obtenido permiso para pasar una semana en compañía de Pablo, uno de sus mejores amigos, en la casa de sus abuelos en Parral. La promesa era clara: una prima con 2 amigas que siempre le parecieron atractivas pasarían allí también durante ese lapso de receso escolar. Como ellas eran 3, la invitación se hizo extensiva a otro compañero y amigo, Martín, quien era más retraído y tímido con el sexo opuesto. Era la primera vez que Diego se quedaría fuera de la casa, ya que a pesar de estar a puertas de cumplir 15 años, sus padres eran muy conservadores y aprensivos. Esta vez fue su propia hermana mayor quien cooperó para que le dieran permiso. Con estos antecedentes no fue extraño que prácticamente todo el grupo familiar, sus padres, su hermana mayor y hasta su hermano chico fueran a dejarlo al bus. La despedida no estuvo exenta de emoción y de recomendaciones para todos estos viajeros que con este plan esperaban vivir las vacaciones más inolvidables de sus vidas. El trayecto hasta Parral no tuvo mayores inconvenientes. Precisamente la abuela Mercedes estaba esperándolos en el terminal. Pablo, el nieto de la familia, confesó que si bien ellos lo querían mucho, con suerte los veía una vez al año. Claramente el motivo de compartir con su prima y sus amigas, que también estaban invitadas, le dio a este viaje un sentido muy especial. Cargando sus mochilas llegaron a la casa alejada del centro de Parral. Era una casa típica de zona rural, con adobes añosos, muy grande y con un patio en forma de U y un terreno no despreciable donde los abuelos tenían árboles frutales y hortalizas para su consumo. Doña Mercedes y su esposo Raúl, ambos ya en categoría de ancianos, habían tenido una vida muy sana, y esa era la razón por la cual se mantenían vigentes, lúcidos y muy sanos para su edad. Esta enorme casa tenía 2 pisos y desde luego varias piezas desocupadas. Sinceramente, cuando sus hijos estaban solteros, el lugar era adecuado. Ahora estos ancianos sentían el peso de la soledad en esta propiedad que heredaron de los padres de Raúl y que se resisten hoy día a dejar, a pesar de la opinión de sus 6 hijos que hoy viven en la capital. Ellos le han ofrecido venderla e irse precisamente a vivir a Santiago, en un departamento más pequeño y acorde ciertamente a sus necesidades. Estos adolescentes estaban tan motivados con el viaje y lo que se suponía les pasaría cuando llegara la prima y sus amigos, que no tuvieron reparos en aceptar dormir cada uno en su propio dormitorio. Todos ellos ocuparon el ala de arriba, ya que la señora Mercedes, para evitar malos comentarios, tenía destinado para las mujeres sus recámaras en el pasillo central, en el primer piso, más cerca de ellos. Don Raúl, el abuelo, era un hombre un tanto especial. Vivía de una modesta jubilación y aportes que le daban algunos de sus hijos. Conservaba su estructura de hombre nacido y criado en el campo, y no ocultaba su mal genio permanente ante cualquier hecho que le molestara. Su esposa, con quien cumplió las bodas de oro, era exactamente lo contrario: muy afable, querendona y de un afecto evidente para con sus nietos. La cena esa noche fue como una bienvenida para los muchachos que estaban ávidos de nuevas experiencias. Luego de la opípara cena, fue la señora Mercedes quien les leyó la carta que envió Carolina, la prima. Estimada abuelita, decía, espero que estén bien. Nosotras contando los días para estar junto a ustedes y a mi primo Pablo, a quien no veo desde hace mucho tiempo. Conseguimos reserva para el jueves recién, ya que, como usted debe saber,
en esta fecha resulta difícil encontrar pasajes. Entiendo que ellos llegan antes que nosotras, y si es así, por favor, dígale que nos vayan a esperar al terminal, ya que de verdad, abuelita, no me acuerdo cómo llegar. Un saludo a todos, besitos y hasta la vista. Ante tamaña petición, Pablo, Diego y Martín mostraron sus dientes y entendieron el mensaje como una total sintonía para unas vacaciones donde todo podría pasar. Sin embargo, el hecho de que ellas se retrasaran los dejó un poco inquietos, ya que 5 días solos era demasiada espera según ellos. Desde luego el cansancio del viaje, la tensión y la angustia por llegar, además de la cena, terminaron por aniquilar a estos jóvenes, quienes a la 1 de la madrugada lo único que deseaban era ir a acostarse. Así lo hicieron, cada uno en su dormitorio, y los 3, sin excepción, apenas pusieron la cabeza en la almohada, se quedaron dormidos. La casa, como era de suponer, era silenciosa. Estaba literalmente entre el pueblo y la zona urbana, de modo que se presentaba como el lugar ideal para descansar, y a todas luces era lo opuesto al bullicio capitalino. Esa noche, sin embargo, algo hizo despertar a Diego como a eso de las 3 de la madrugada. Le costó ubicarse. Como era de pensar, ese era un lugar nuevo, extraño. Cuando vio la hora, lamentó no tener excusas para despertar a sus compañeros y compartir su repentino insomnio. Cuando se dio cuenta que quedarse dormido sería un problema, sacó de su mochila su computador y, aprovechando que cargaba consigo un módem, se contactó con la red y se dispuso a navegar un poco con la sana intención de hacer sueño. Pero algo inusual le sucedió. Su notebook lo puso en una mesita que estaba arrimada a la pared, que hacía de escritorio, de modo que él le daba la espalda al resto de la inmensa pieza. De pronto, a través de la pantalla, que a ratos, por la disposición de la luz tenue de la habitación, se reflejaba como si fuera espejo, notó que algo se movía detrás de él. Diego dio una mirada a su entorno, pero no divisó nada. A medida que continuaba con su propósito de conectarse con alguien a través de la red, por internet, esa sensación la mantuvo. Se concentró en la pantalla, pero esa figura que se movía a sus espaldas continuaba. Era de pronto como si un felino negro e inmenso por lo demás se moviera sin destino, de lado a lado. Registró el lugar con su mirada para ver qué sucedía, pero no existía nada como para dar crédito a sus visiones. Diego, que no era particularmente miedoso, se puso un poquito inquieto y trató de olvidarse del tema, intentando ir hacia la cocina para buscar un vaso de leche. Estaba en pijama y con zapatillas al levantarse. Su presencia silenciosa pasaba, sin lugar a dudas, inadvertida a esa hora. Solo los escalones de la escalera de madera, que crujían sobremanera, lo inquietaban un poco, ya que podría despertar a los dueños de casa, y desde luego esa no era su intención. Antes de abordar la cocina, faltando los últimos peldaños, Diego se sorprendió que la luz de la cocina se hubiese encendido sola. Quedó un tanto perplejo durante un rato sin saber a qué atenerse, y antes de sacar en limpio algún razonamiento, esta se apagó. Sin duda, se puso un tanto nervioso. No sabía qué hacer. No pasaron más de 5 segundos cuando la luz se volvió a encender, aparentemente sola. Ante tal escenario, su curiosidad pudo más que su pavor de enfrentarse a algo desconocido, y se acercó a la ventana de la cocina, que estaba cubierta por un visillo que le otorgaba, desde su posición, el privilegio de mirar sin ser visto. Al observar hacia adentro, esta vez no sin temor, comprobó que el abuelo don Raúl estaba sentado ahí,
al lado de la mesa en una posición muy extraña. Parecía impávido, con su mirada fija y pensativa, como si hubiese estado en cierto modo congelado o hasta embalsamado, ya que su rostro no mostraba ningún atisbo de nada. Sin duda esa imagen y el mal genio sabido de este abuelo le hicieron abortar su idea de consumir algo y regresó de la misma forma a su dormitorio. Al cabo de unos segundos, y en la tranquilidad de que por lo menos alguien estaba despierto en la casa, lo hizo sentirse menos culpable de su repentino insomnio y sin darse cuenta recuperó sus ganas de dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no quiso hacer comentarios de lo sucedido a sus amigos, básicamente al temor de ser molestado particularmente por parte de Pablo, quien sabía ser irónico cuando la ocasión le era propicia. La propuesta de ir a la plaza de Parral fue aceptada por estos tres amigos, quienes aprovecharon de conocer y traer algunos encargos que le había hecho la señora Mercedes para el almuerzo. Fue en el regreso de estos adolescentes a casa cuando Pablo les confió a sus amigos que por favor no se extrañaran de la conducta de su abuelo, ya que siempre ha sido así, un tanto raro y llevado a sus ideas, pero que es incapaz de hacerle daño o molestar a alguien. Ya una vez en casa, los muchachos aprovecharon de recorrer el pequeño campito que poseen los abuelos. Sacaron algunas frutas, jugaron a la escondida durante un largo rato y fue aquí donde encontraron algo que les llamó particularmente la atención. «¡Hey, cabros, miren lo que encontré!», señaló Martín. «¿Qué pasó?», dijo Pablo apenas llegó al lugar. «Miren», apuntó con el dedo el muchacho. «Una tumba», se dijo a sí mismo Diego. «No la había visto», respondió Pablo, que no dejó de sorprenderse con el hallazgo. Efectivamente, ellos habían localizado en el fondo de aquel terreno una placa de cemento enterrada a ras de piso, que bien podría semejar una lápida, solo que ésta no tenía nombre ni detalles que avalaran ese fin, pero sí una sigla con letras y números. Pablo nunca había entendido a través de las reuniones familiares que alguien o algo pudiese estar enterrado en la casa de los abuelos y de ese modo. De no haber sido por la intensa lluvia de los últimos días en la zona, difícilmente ellos hubiesen dado con ese sitio, ya que claramente ahora aparecía a la superficie por la fuerza de las aguas que evidentemente habían socavado ese lugar, desnudando quizás un verdadero secreto familiar. Después de la cena, todos, incluyendo a los dueños de casa, se dedicaron a conversar en el living, aprovechando así de capear un poco el frío con la chimenea encendida. Ninguno de los jóvenes quiso comentar nada sobre el insólito hallazgo de aquella tumba hechiza. Sin embargo, Pablo, mientras avivaba el fuego con más leña, le preguntó a sus abuelos si antiguamente se acostumbraba a enterrar a los muertos en sus propias casas. Don Raúl saltó de inmediato por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?», dijo con un gesto un tanto amargo como de costumbre. «Por nada, abuelo», afirmó Pablo, sabiendo que estaba a lo mejor metiendo las patas. Sin embargo, la señora Mercedes, tratando de incentivar la charla, narró que eso siempre estaba prohibido, pero que en el campo antiguamente algunos intentaron hacer eso, pero que lo que sí se acostumbraba en aquella época era guardar el dinero en la tierra, ya que si bien existían los bancos, los antiguos,
Los viejos, por ignorancia, no confiaban y terminaban con su dinero en ciertos lugares donde nadie supiera de ellos. Tal es así, comentó la anciana, que a veces ellos morían y ningún familiar podía encontrar sus dineros. Me imagino, argumentó Diego, que de ese mismo modo más de alguien se pudo encontrar con algún tesoro de esos, cavando la tierra con otros fines. Los rumores cuentan en el campo que más de alguno se hizo de fortuna de esa forma, comentó la señora Mercedes. Pablo, Diego y Martín quedaron atrapados con el comentario de la abuela y no les cupo la menor duda que aquella lápida de cemento que apareció en el fondo del terreno algún misterio escondía. Los tres en la habitación de Diego comentaron el asunto hasta largas horas de la noche. Y a punto de ir a acostarse a sus habitaciones, hicieron la promesa de matar el día siguiente, hurgando ese terreno con pala y picota para desentrañar el secreto que seguramente había escondido allí. Incluso locubraron qué hacer si se encontraban con dinero o joyas enterradas en ese lugar. Entre broma y medio en serio, planificaron la hora en que abordarían esa faena sin que los abuelos se dieran por enterados. La propuesta que dominó en ese instante fue realizar el desentierro un poco antes que oscureciera, ya que la señora Mercedes y don Raúl acostumbraban a ir a esa hora a la parroquia del pueblo. Cada uno de estos adolescentes se quedó dormido pensando en lo afortunados que serían si efectivamente se encontraban con un verdadero tesoro de aquellos que habían puesto en ese lugar los antepasados. Al día siguiente el comentario obligado fue una llamada por teléfono que hizo Carolina diciendo que confirmaba su llegada para las 4 de la tarde del jueves próximo, vale decir, en 4 días más. Esta vez ellos no hicieron cuestión por el atraso, ya que estaban focalizados en el plan de la tarde. Graciosamente el sitio del suceso estaba en el extremo del campito de los abuelos, de manera que ellos, ni nadie en realidad, podría sentirse sorprendido con el ruido de las herramientas. Durante el día, ellos tuvieron la precaución de separar pala, chuzo y picota y la guardaron estratégicamente. Luego se fueron de paseo por la zona céntrica del pueblo. Llegaron a casa pocos minutos antes que los abuelos efectivamente fueran a la parroquia, como lo hacían casi por inercia todos los días. Una vez solos en casa, ellos mismos cerraron la puerta y se adentraron en las plantaciones de don Raúl hasta encontrar el lugar exacto donde estaba aquella lápida de cemento con aquellas extrañas letras y números que claramente no hablaban de nada en especial, pero que ahora, con la información entregada la noche anterior por la señora Mercedes, estaban casi seguros que se trataba de una clave que había establecido quien ocultó todo su capital en aquel lugar. Los tres amigos se organizaron para cavar y hurgar en aquel terreno. Martín estaba observando a su alrededor por si se acercaba a alguien. Diego y Pablo herían la tierra alrededor de la lápida de cemento, que no les dio tanto trabajo, ya que se desprendió muy fácilmente. No estaba sujeta con cemento, sino que literalmente sobrepuesta, como para establecer una marca. Cavaron varios minutos hasta que de pronto comenzaron a sentir que la punta del chuzo topaba con algo más sólido, hecho que los hizo tener más cuidado en la etapa final de esta especial faena. Estaban los tres excitadísimos con el proceso de desentierro de aquel tesoro. Finalmente limpiaron la zona y dejaron al descubierto una suerte de lona gruesa, que en su tiempo debió haber sido blanca,
pero que ahora con el paso de los años y la humedad era de un café terroso. Al centro de ese bulto tenía amarrada una correa de cuero para que no se dispersara lo que había en el interior. La mirada de estos adolescentes eran de evidente gozo. Nadie hablaba ni comentaba nada. Solo se manejaban de acuerdo a lo planificado. Al ver que su plan había llegado virtualmente a su fin y que solo quedaba abrir esa suerte de inmenso paquete que afloraba como un regalo desde las profundidades de ese terreno, hubo que reorganizarse. ¿Qué hacemos?, preguntó Martín. Aquí está lo que andábamos buscando, dijo Pablo con evidente excitación en su rostro. ¿Qué hacemos? ¿Lo subimos o lo abrimos allá abajo?, señaló Diego. Lo que sea, agregó Martín. Tenemos que hacerlo antes que oscurezca, añadió. Pero conversemos un momento, dijo Pablo. ¿Qué sucede?, preguntó Martín. ¿Cómo lo vamos a dividir?, preguntó Pablo. ¿Cómo que cómo lo vamos a dividir? Lógicamente en partes iguales. Todos trabajamos, agregó Diego, respaldando a Martín. Sí, pero ustedes olvidan que este terreno es de mis abuelos, señaló Pablo. ¿Qué? ¿Quieres darle una parte a ellos?, dijo Diego. No exactamente, respondió Pablo. Yo, como soy el nieto, creo que merezco una parte más grande, ¿no les parece? Diego y Martín se miraron sin decir mucho, pero se encogieron de hombros como un tácito pronunciamiento. ¿Cuánto más quieres?, inquirió Diego. Bueno, dividámosla en 4 partes, 2 para mí y 1 para cada uno de ustedes, añadió Pablo con la certeza que hacía justicia y los dejaba contentos. Nuevamente Martín y Diego se miraron para concluir sin muchas palabras que no tenía salida. Bueno, pero hagámosla de una porque se está oscureciendo, repitió Martín. Con mucho cuidado los tres subieron el bulto hasta arriba y cuando lo tuvieron enfrente, muy nerviosos, comenzaron a desenvolver ese tesoro. Su sorpresa fue inmensa al comprobar que en su interior había un esqueleto de una persona. Fue tal el impacto que no pudieron evitar un grito de espanto y sin preguntarse nada, solo atinaron a arrancar en dirección a la casa. Efectivamente, ya la luz del día estaba en franca despedida y tuvieron que hacer esfuerzos para no tropezar y encontrar el trayecto más rápido a sus habitaciones. Jadeando, se juntaron los tres en la pieza que correspondía a Pablo. Un muerto, se respondía a sí mismo Martín mientras apenas controlaba su respiración. ¿Y de quién será ese esqueleto?, preguntó Diego. No tengo idea, dijo Pablo. ¿Qué hacemos ahora?, insistió Diego. ¿Qué vamos a hacer? Dejarlo ahí nomás, mencionó Martín mostrando su velado desinterés en regresar a ese lugar. ¿Y si lo ve mi abuelo? Ustedes cachen que pasa metido ahí, pero está al fondo, no creo que lo vea, mencionó Diego. Ahora no creo, pero en algún momento va a pasar por ese lado. Tapémoslo entonces, propuso Diego. Pero ahora, ni cagando yo voy para allá, señaló enfático Martín. Ahora no, pero mañana sí, aclaró Diego. En esas conversaciones estaban cuando el llamado de la señora Mercedes a cenar, quien ya había llegado de la parroquia, los sobresaltó. Acordaron ahí mismo no comentar nada de eso a nadie y que en alguna hora del día siguiente tendrían que ir a tapar ese hoyo. Durante la conversación de sobremesa, los tres adolescentes se mostraron inquietos, nerviosos y retraídos. Desde luego estaban menos locuaces que la noche anterior. De eso se dio cuenta la abuela, que atribuyó la conducta al natural cansancio del día y los mandó a acostarse más temprano que lo habitual. Esa noche fue terrible para estos tres amigos que no podían sacar de su mente aquella imagen, tan provocativa, violenta y distante de lo que ellos en realidad imaginaban. Por cierto, Diego no pudo conciliar el sueño y como a la 1 de la mañana sintió ganas
de ir al baño. Se propuso aguantar hasta el amanecer, pero apenas pasados los minutos, el asunto adquirió niveles de urgencia y sin más tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y afrontar el compromiso natural con su cuerpo. Desde su mochila sacó una pequeña linterna que acostumbraba a manejar y que ahora era como una tabla de salvación. Lentamente recorrió el pequeño pasillo del segundo piso y enfrentó la escalera de madera que lo dirigía al baño de la planta baja, ya que arriba no existía ninguno. Para llegar a destino, Diego debía cruzar casi toda la casa. Aunque este muchacho hubiese querido acelerar el tranco, no podía, ya que luchaba contra su organismo para retener su necesidad biológica, constriñendo sus músculos y desplazándose a paso lento. El trayecto fue sin duda para Diego un verdadero calvario. El drama de postergar esta necesidad biológica adquirió tanta prioridad que se le quitó hasta el miedo. Requería llegar al baño si no quería sucumbir en el intento con todo lo que ello significaba desde todo punto de vista. Solo alumbrado por la débil luz de su linterna, este joven se acercaba a su destino con relativo éxito. Pero el baño estaba ubicado al final del pasillo, cuyo muro estaba cubierto por un gran espejo enmarcado que le daba una ilusión de mayor profundidad al pasillo. Al enfrentarse Diego a este, no pudo menos que alumbrarlo con su linterna y verse reflejado en él. Por lógica de deducción, sin embargo, ese simple hecho esta vez se vio alterado por una imagen que apareció tras él. Era nada menos que el abuelo Raúl, que según el espejo lo habría seguido con un propósito desconocido. Sin embargo, al mirar atrás y apuntar con el haz de luz de su linterna, en aquel pasillo no existía nadie, absolutamente nadie. Diego lo buscó, pero no lo encontró. Supuso que se habría metido raudamente a su dormitorio, pero al regresar la vista hacia el espejo, nuevamente esa terrorífica figura se apareció reflejada. Esta vez el joven, asustado, casi con los pelos de punta, solo atinó a arrancar como pudo en dirección a su dormitorio. Pero en su trayecto sentía que ese anciano lo seguía a la misma velocidad. A ratos incluso le tocaba el hombro y casi le daba alcance. Era una situación más propia de una pesadilla que de la realidad. ¿Cómo era posible que ese hombre que apenas caminaba pudiera ahora tenerlo a raya y con las claras intenciones de castigarlo a como diera lugar? Diego enfrentó esa escalera con su linterna cuya luz deambulaba sin destino y desde abajo la sintió eterna de larga. Aún así no lo pensó dos veces y como pudo comenzó a subir y corrió con toda su alma. Las manos de ese anciano lúcido y ágil estaban muy cerca cada vez. Diego trastabilló y cayó en los peldaños. Por algunos segundos esa suerte de sombra negra identificada en el cuerpo del abuelo pareció tomarlo de los pies. Pudo más su fuerza juvenil para zafarse y escaparse en definitiva. Llegó a su dormitorio con la respiración a mil. Cerró la puerta por dentro y jadeó sin control, en tanto su corazón palpitaba en forma desmesurada. Ya una vez en su interior pudo calmarse un poco y comprobó que su cuerpo había actuado en consecuencia y sus pantalones daban fe que ya era tarde para pensar en ir al baño. Sus necesidades biológicas habían quedado satisfechas y con las evidencias a la vista. Este fue el motivo por el cual Diego no quiso pedir ayuda a sus amigos. No estaba en condiciones ni preparado para sufrir una vergüenza de esta magnitud, sabiendo que lo más probable es que más tarde su curso entero en el colegio, a través del vocero Pablo, estuviera enterado de ese fatal episodio. Pasaron muchos minutos antes que Diego asumiera la real situación en la cual se encontraba. Era primera vez en su corta vida que se convertía en protagonista de un suceso de esta índole que superaba sin duda todos los planos de la realidad, como hasta por lo menos él lo entendía. Esa noche no pudo dormir.
Sin embargo, afuera todo fue calmo. No sintió pasos, ni ruidos, ni evidencia en el sentido que hubiese alguien que lo estuviera persiguiendo o esperando allí detrás de la puerta. Apenas despuntó el alba, abrió la puerta y fue en busca de sus amigos. No para contarles lo sucedido necesariamente, sino como para en modo alguno entender que no estaba solo en esto. En el desayuno estaban todos, menos el abuelo don Raúl. Según su mujer, se acostó con dolores de huesos y no se puede mover. Pasó casi toda la noche en vela, cuidándolo, dijo la anciana. ¿O sea, no salió anoche de la pieza?, preguntó Diego como para entender la situación. Ni siquiera al baño, lamentó la señora Mercedes. Es segunda vez que le pasa esto, agregó. A propósito, continuó la abuela, ¿alguno de ustedes bajó al baño anoche? Los tres amigos se miraron y respondieron al unísono, no. Qué extraño. Mientras le daba unos calmantes, a Raúl me pareció escuchar a alguien que corría por los pasillos. Pensé que era uno de ustedes. Deben haber sido los gatos, concluyó para dar por terminada esa observación. Diego estaba inquieto y preguntó, señora Mercedes, ¿y cuando escuchó ese ruido usted estaba con don Raúl en el dormitorio? Sí, claro, respondió sin duda esta mujer. Estaba con él. La respuesta, lejos de calmar el ánimo interior de Diego, solo le produjo más caos e incertidumbre. Si no era él quien lo seguía la noche anterior, pensó, ¿qué más podría hacer? Esto lo hizo pensar incluso que a lo mejor todo fue producto de un sueño. Tanto Pablo como Martín estaban ajenos a la problemática de su amigo. Lo único que tenían en mente ahora era que, aprovechando que el abuelo estaba en cama, lo más cuerdo sería tapar con tierra esa tumba antes de lo planeado. Tomando las mismas precauciones que el día anterior y en la seguridad que la abuela había ido a la feria, los tres amigos, con las mismas herramientas, se dirigieron a esa tumba clandestina que encontraron en el fondo del terreno de los abuelos. Al llegar al sitio del suceso, no dejaron de extrañarse que en el lugar, si bien estaba el hoyo que ellos habían abierto, no existían evidencias ni rastros de aquel bulto con el esqueleto. Aquella bolsa hechiza que guardaba los restos de un ser humano que habría sido enterrado hace quizás más de 100 años en aquel lugar, no estaba. La situación no solo era caótica, sino por sobre todo misteriosa, dado el escenario que presentaba el dueño de casa, don Raúl, quien estaba literalmente postrado en cama. No cabía suponer que él hubiese sido el protagonista de este increíble embrollo en el cual estaban metidos estos adolescentes. Además de haber sido así, conociendo su carácter del anciano, lo más seguro es que él hubiese puesto el grito en el cielo o comentado algo a su mujer sobre lo acontecido. La inocencia de Pablo, de Martín y de Diego, y sobre todo este último en realidad, lo llevaron a pensar que todo esto iba más allá de un hecho natural y que en aquella casa pasaban ciertamente cosas extrañas, por decirlo menos. Asustados con el rumbo que estaba tomando el asunto, solo atinaron a tapar el hoyo y abandonaron el lugar. Esa tercera noche en casa de los abuelos, se reunieron todos en la habitación de Pablo para comentar lo que estaba aconteciendo. Ninguno de ellos quería dormir solo, y sin contarle a la abuela, trasladaron a lo menos los colchones hasta esa habitación. En un acto de necesidad y tranquilidad para su alma, Diego les contó a sus amigos la experiencia terrible que había vivido la primera noche.
Dado el devenir de los sucesos, tanto Pablo como Martín esta vez no pusieron en duda lo relatado y se asustaron mucho más aún. Sin duda la presencia del abuelo se convirtió en terrorífica. Él aparecía como el hombre clave y ciertamente el hecho que ahora estuviera en cama avalaba la imposibilidad de ser el protagonista de estos actos. Descartado de ellos significaba entonces que le daban cabida a la existencia fantasmal de otra persona en la casa. En eso estaban los jóvenes cuando un extraño ruido, escuchen bien, como si arrastraran algo por los pasillos, los dejó paralizados. Ese supuesto bulto llegó hasta la puerta de su habitación. Ellos, como un acto reflejo, se abrazaron en su interior y tiritaban de miedo. Por suerte, la puerta estaba cerrada con cerrojo, pero de igual modo temían que desde afuera la empujaran. No aconteció de ese modo para su suerte, y a los minutos siguientes el silencio reinó. Discutieron un buen rato para saber qué hacer, y la decisión, aunque temeraria, era abrir la puerta y comprobar de plano qué había sucedido. Pablo, el nieto, el más envalentonado, fue quien se atrevió. Los dos restantes también se pararon y lo acompañaron en esta extraña misión. Tomaron su linterna. Los tres estaban expectantes. Con linterna en mano, los tres estaban expectantes. Pablo abrió la puerta. Y dejó ver con ello un profundo hoyo negro de oscuridad que dominaba el ambiente. Todos apuntaron con la luz, y para su tranquilidad, ese horizonte no evidenció nada que pudiera hacerlo sobresaltar. Luego, sin emitir palabras, los tres al unísono dirigieron las linternas al piso. Y ahí casi se desmayan de espanto. Frente a sus ojos estaba nada menos que aquel bulto de lona que habían rescatado de aquella tumba en el fondo del terreno del abuelo. Ahí estaba el esqueleto que, tal como si hubiese recobrado vida, se presentaba ahora ante ellos pidiendo probablemente una explicación. Cerraron de golpe la puerta y no sabían qué hacer. Aquello era demasiado. Definitivamente pensaron que había una sanción del más allá para remover ese cuerpo desde aquel lugar. Era lo más cercano a una maldición. Los adolescentes estaban choqueados. De ser así, lo más sensato, comentó Martín, era devolver cuanto antes esos restos a la tumba de donde lo habían sacado. Pablo se negaba a ese proceso, pero Diego entendió que no tenían salida. Apenas llegó la madrugada del día siguiente, ya más tranquilo y teniendo de compañía la luz del día, asumieron responsabilidad de lo sucedido. Y como hombres, adultos, salieron a buscar aquel bulto para regresarlo hasta el lugar de donde lo habían sacado. Ciertamente esa faena no podían realizarla de inmediato por la presencia de los abuelos en casa, de manera que lo llevaron con mucho sigilo hasta las cercanías del campito y lo escondieron debajo de una rama. Mientras tanto, acordaban la hora propicia para llevar a cabo el reentierro. La abuela los notó un tanto preocupado y cabizbajo, pero ellos negaron esa conducta, interpelando que la espera de la prima y sus amigas los tenía ansiosos, pero que en realidad no pasaba nada. Fue a la hora de las 11, a punto de caer la tarde, cuando la abuela dijo que no iría a la parroquia del pueblo, esta vez debido a la enfermedad del abuelo. El hecho trastocó radicalmente sus planes, pero durante la charla, que se prolongó por un largo rato, Pablo hizo acento en una fotografía muy antigua que estaba expuesta allí en el living, donde aparecía el propio abuelo en compañía de otro joven de la misma edad y características que él. La abuela Mercedes tomó el retrato en sus manos
y les confidenció una realidad que la familia hasta ese momento había mantenido en secreto. Los muchachos, por lo mismo, prestaron mucha atención al relato de la abuela. Ella aclaró que esa persona que aparece al lado era el hermano gemelo de Raúl, de su esposo, y que por una situación extraña, en el parto, había nacido con problemas mentales. Sin embargo, vivió hasta adulto en casa, dijo. Y él, celoso, porque nosotros nos casamos, un día tomó sus cosas y se fue de la casa. A los pocos días lo encontraron muerto en la calle, al parecer por un accidente, narró la señora Mercedes, quien se sintió emocionada al finalizar su historia. Pablo de inmediato aprovechó de preguntarle el por qué nunca nadie habla de él. Simplemente porque todo fue muy terrible para los padres de ellos. Se sintieron culpables de su insanidad seguramente y posteriormente de su muerte. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Pablo mientras intercambiaba miradas con sus amigos. La verdad es que aquello es un misterio, niños, dijo la abuela. Ellos se encargaron de eso y pero nunca le comentaron nada al resto de la familia. A decir verdad, finalizó la señora Mercedes, ese ha sido un gran misterio. Sus padres, seguramente en forma equivocada, quisieron hacerlo desaparecer, concluyó con tristeza esta anciana. ¿Por eso el abuelo es tan callado y enojón?, dijo Pablo. Yo creo, respondió la abuela, con una leve sonrisa. Diego, quien escuchó atento el relato de la dueña de casa, interpretó de inmediato lo que había acontecido la noche pasada. Por eso, se explicó en silencio, era tan parecido a don Raúl, si era su hermano. La revelación le movió el piso a estos amigos que, si bien entendía que aquella pieza del puzzle les hacía sentido, en rigor, el caso, por denominarlo así, aún tenía piezas inconclusas. Reunidos en su habitación, los tres amigos compartieron opiniones y no hubo segunda lectura para concluir que ese cadáver, ahora convertido en esqueleto, debía ser el del hermano del abuelo, que sus padres en aquella época decidieron enterrarlo en aquel lugar de su propiedad. En tales circunstancias, aunque increíble, ellos estaban viviendo las vicisitudes propias de su aparición terrenal, convertida ahora en fantasma, y ante eso lo mejor era que todo volviera al lugar inicial, ya que según sus propias conclusiones, el haberlo enterrado pensando que en su lugar existía un tesoro debió haber molestado a aquella alma en pena que hoy recorre la casa cuando ve a extraños en ella. El diagnóstico de estar en la médula de un hecho paranormal lo llevó a la conclusión de actuar con prisa, a cambio de tener las penas del infierno si no regresaban a Foja Cero, devolviendo a su tumba ese bulto con aquel esqueleto. Respiraron hondo y, premunidos de las herramientas necesarias y las respectivas linternas, Diego, Martín y Pablo se enfrentaron a la oscuridad de la noche para llevar a cabo esta macabra tarea. La abuela ya estaba en cama acompañando a un Raúl que había esbozado cierta mejoría, en tanto que ellos fueron hasta el lugar donde habían dejado el esqueleto. Pero para su sorpresa, este ya no estaba. Claramente les volvió el miedo, y si estaban mentalizados para llevar a cabo el entierro de ese esqueleto, ahora con esto comprendían que el asunto sobrepasaba sus buenas intenciones y que de continuar, hasta sus vidas podrían correr peligro. Ahí, a la sombra de la noche, conversaron los pasos a seguir, y cuando predominaba la emoción de huir a como diera lugar hasta sus habitaciones, un ruido en las cercanías concentró su atención. Era similar al de la noche anterior.
Algo se arrastraba, esta vez no hacia ellos, sino en otra dirección. Ellos se miraron y se hicieron de valor para que, sin emitir juicios, opiniones ni palabras, concordaran que debían dilucidar ese misterio. Apuntaron con sus linternas en la dirección del ruido y fueron tras él. De pronto este se acalló. Ellos no sabían qué hacer y dirigieron la luz al suelo, a pocos metros de donde se encontraban. Allí vieron a quemarropa que el perro de la casa, con su hocico, estaba arrastrando ese bulto con destino desconocido, y lo que es más, incluso lo tenía entreabierto con claras señas de haber sido violado por sus fauces. El animal es grande pero muy callado. Escasamente ladra y teme a todo. Sin duda, él lo debió haber llevado hasta la puerta de la habitación de Pablo, y él mismo lo debe haber sacado de la guarida donde ellos lo escondieron. Ante la presencia de los amigos, el perro entendió que nada podía hacer y decidió huir del lugar, dejando el bulto frente al grupo de los compañeros, quienes luego de lo acontecido ordenaron sus ideas y le quitaron dobles lecturas a la serie de hechos que hasta ese momento lo atormentaban. Acto seguido, estivaron la carga y llevaron el bulto con el cuerpo de su tío abuelo hasta donde originalmente estaba su tumba. Cavaron por algunos minutos hasta que entendieron que ya era menester depositarlo en su interior, y luego lo cubrieron con la misma tierra y pusieron la lápida. Que dicho sea de paso, aquella sigla correspondían ciertamente a las iniciales del nombre del tío abuelo y la fecha de su nacimiento, dejando todo tal cual lo habían encontrado, la certeza que ese acto les devolvería la tranquilidad y los librara de cualquier intento de maldición en su contra. Sin saber por qué, antes de partir de aquel lugar, se persignaron y oraron en silencio, como pidiendo excusas por lo que sin querer habían hecho. El regreso fue más calmo, ya que según ellos habían obrado en consecuencia. Sin embargo, al desplazarse entre las plantaciones y arboleda de ese terreno, se detuvieron un poco, ya que todos escucharon algo extraño. Efectivamente, alguien parecía seguirlos. Quedaron esta vez anonadados. Aquello era real, y esos pasos y cuerpos que se desplazaban entre las ramas se acercaban en dirección a ellos. Pensaron lógicamente en arrancar, pero no alcanzaron a hacerlo. Allí apareció la figura increíble de ese hombre, ahora hecho carne y hueso, quien con una mirada profunda y gélida se detuvo como para preguntarles algo. Esto sí era una película de terror para ellos. Ese fantasma tenía la cara embarrada, estaba vestido con un pijama igualmente raído, sucio y viejo. En ese momento reinó el silencio, y las luces de las linternas se posaron en su rostro, el que pareció más macabro aún. Ante esa imagen, Diego, Pablo y Martín no lo pensaron dos veces y arrancaron gritando en dirección a la casa. Por supuesto, en el intento se tropezaron y se cayeron. Y al llegar se encontraron con la abuela, quien, preocupada, llamaba a su esposo Raúl. Al ver correr a su nieto, sus compañeros, no dejó de sorprenderse. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? El fantasma nos viene siguiendo, dijeron casi al unísono. ¿Quién? Gritó la abuela. El hermano del abuelo, señaló Paula, aún jadeando. ¿Pero de qué están hablando?, inquirió ella. Sí, dijo Pablo, nosotros encontramos su tumba y la abrimos. ¿Qué tumba? ¿Y usted qué hace aquí?, preguntó Diego. Estoy buscando a Raúl, dijo. ¿Al abuelo?, preguntó Pablo, un poco extrañado. Sí, se levantó al baño y parece que sintió ruido de palas en el campo y salió con una pistola para ahuyentar a los ladrones. Pero no lo encontró. Los adolescentes se miraron entre sí. Era el abuelo, afirmó Pablo, absolutamente impactado. Salió en pijama, añadió la señora Mercedes, y ya no está para estas cosas. ¿No lo vieron por ahí? La comedia de equivocaciones concluyó en el living. Al fragor de un mate caliente, el abuelo había salido con una escopeta para desalentar a los supuestos ladrones y se cayó entre los matorrales,
perdió su arma y embarrado quiso regresar a su casa cuando se encontró con ellos. Los amigos tuvieron que dar su versión de los hechos y se sintieron comprometidos a narrar las situaciones que habían vivido durante estos días en su casa. En definitiva, habían descubierto esa tumba que era la del hermano gemelo de don Raúl. El hecho le alegró la vida a este anciano, quien siempre tuvo la ilusión de encontrarlo, y ya las había perdido. Él era muy creyente de los fenómenos paranormales, de modo que admitió que a menudo él sentía su presencia, la presencia del hermano en casa, pero que no lo incomodaba. Más bien era una señal inequívoca que algo estaba deseando, como por ejemplo que ya era tiempo que descubrieran su tumba, que fue lo que realmente aconteció. Al día siguiente los tres adolescentes tomaron sus equipajes y decidieron regresar a Santiago, abortando así sus vacaciones soñadas. Los ruegos de los abuelos para que se quedaran fueron infructuosos. Nada ni nadie los obligaría a quedarse una noche más en esa casa. Ni siquiera la presencia de su prima y sus amigas que llegaban ese mismo día. Meses más tarde, la abuela se comunicó con Pablo, su nieto, para contarle que desde aquel descubrimiento, el abuelo Raúl cambió totalmente. De ser una persona tosca y de mal genio, se había convertido en un ser afable y alegre, y que desde aquel día nunca más se escucharon cosas extrañas en la casa. Por cierto, los tres fueron cordialmente invitados para las vacaciones del año entrante.